Qué bueno saludarles en esta tarde, qué bueno que estás acá, gracias a Dios por encontrarnos. Por favor, dile a alguien, dispón tu corazón para que Dios te hable, para que Dios nos hable, dígaselo, dispón tu corazón, es decir, estate atento, abierto a lo que Él quiera hablarte. Y luego también dígale qué bien te ves, qué guapo estás. Ya se lo dijeron hace rato, pero otra vez dígale qué bien te ves. Déjeme por favor mencionar algunas cosas. Lo primero es, no nos cansemos de valorar, agradecer y reconocer a cada persona que sirve en nuestra congregación y que hace posible todo el trabajo que hacemos, estacionamiento, niños, ¿verdad? El área de niños, la iglesia o los pequeños que son de la iglesia, todo lo que se atiende, el staff, el área de la música, todos, los que operan hoy y los que están en otras actividades. Yo quiero pedirles una vez más, y que nunca dejemos de hacerlo, de reconocerles. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los servidores, pero un aplauso con cariño, con amor, con ganas. No dejemos de reconocerles. Lo segundo que quiero decirles es animarles a todas las mujeres para que estén en el congreso, en la conferencia de ellas. Es un solo día. Yo cambiaría la palabra costo por donativo, porque no estamos cobrando nada, sino simplemente estamos invirtiendo en la actividad, en lo que se les da, en lo que se les comparte, en los alimentos, en la rifa del BMW que va a haber el sábado, ¿verdad? No sabemos cuándo lo entreguemos, pero lo vamos a rifar el sábado. Entonces, todo lo que va a hacerse es un donativo, porque es para hacer autofinanciable el evento. No nos dedicamos a hacer eventos para ganar algo, ni siquiera para utilizarlo para la iglesia, no lo hacemos, sino que lo que se pide en donativo es para cubrir y autofinanciar el evento, poder costear los viajes de quienes vienen. A veces son en avión, a veces vienen de más lejos, a veces de más cerca, poderles dar una ofrenda generosa para su ministerio, para sus familias, poderles bendecir y atender todo lo que se hace aquí. Entonces, les animo a que podamos ser parte, queridas mujeres. Ustedes son a todo dar, ustedes se las ingenian para pagar la tanda, para pagar la luz, para extender el gasto. Yo sé que ustedes pueden estar en este evento. Yo les animo a todas las mujeres, pero no solo a ellas. Aquí póngame atención, todos los esposos y todos los hijos, y lo digo muy en serio, ¿verdad? Vayan a la zona 2 el día de hoy y aparten el lugar de su hermana, de su mamá, de su esposa, y díganle: vengo a apartar el lugar de mi esposa para que ella pueda estar aquí, e invítenle a ella si tú lo puedes hacer y lo quieres hacer. Ojalá que sí, sea así, y por favor regístralas. No lo dejemos para el final, porque esa es la cultura que tenemos en nuestro México, ¿verdad? Dejar todo al último, no, de una vez ve y aparta este lugar. ¿Decías que hay lugares todavía o ya se ocuparon? Hay 4, ok. Queridas mujeres, hay 4 lugares ofrendados para que puedas registrarte. Se van a pagar desde luego, pero a ti no te van a costar, pero solo es el día de hoy. Si tú vas hoy al final y te registras, obviamente si te registras debes estar, no vayas a faltar ese día, y están 4 lugares disponibles que van a ser obsequiados para que tú puedas apartarlo, ¿ok? Bueno, les animo a todos. Y lo último que me han estado pidiendo mucho, el área de estacionamiento, es recordarles, queridos, que como auditorio, como iglesia, es un requerimiento ante el municipio, no tanto ante el pueblo, pero sí al municipio, de que tengamos un lugar para estacionamiento. La razón por la que hay un estacionamiento enfrente es porque es por reglamento un lugar que congrega personas, debe tener un espacio para estacionamiento. Entonces ahí enfrente tenemos un lugar para estacionarse que nos han rentado y que nos piden
lo que se les pide a cada uno para entrar allá. Eso es lo que ellos nos piden. Otra vez, no tiene nada que ver con que se quede algo para la iglesia, nada de eso. Entonces quiero recordarles, número uno, que como iglesia debemos cumplir un requerimiento y les animo a que seamos cuidadosos con ello. Como comunidad queremos brindar a la comunidad que la gente sepa que nosotros como iglesia nos reunimos y procuramos no afectarles el lugar donde viven, ¿verdad? ¿A alguno de ustedes les molesta cuando pasan por una escuela que haya 2, 3, 4 filas? ¿Sí? Dicen, ay, estos qué bárbaros. ¿Sí les molesta o nada más a mí? Entonces nosotros hay que cuidar mucho de que el lugar esté libre, ¿verdad? Y yo les animo a que puedan meter su vehículo, por favor. Y lo tercero es por seguridad, ¿verdad? Hubo un tiempo, ahora no, gracias a Dios, pero hubo un tiempo que rompían los cristales, quitaban, es más, creo que están llevando el de aquí enfrente. No, no es cierto. Es mala broma, pero hace 2 semanas o 3 sucedió que quisieron llevarse la batería de un coche o la computadora de los Chevys que se abren con una paleta de plástico, yo creo que se abren. Queridos, por seguridad también guardémoslo, ¿ok? Entonces voltea a ver a alguien y dile, usemos el estacionamiento, ¿verdad? Por seguridad, por testimonio y por orden. Les animo a que lo hagamos. Muy bien. El día de hoy comenzamos un tema nuevo y el tema, la serie de este mes se llama Ajustes. ¿Cómo se llama la serie? Ajustes. La palabra ajuste significa adecuar, significa acomodar, significa apretar, significa hacer coincidir una cosa con otra, ¿verdad? Adaptarse también significa. Creo que todos podemos entender el concepto de ajustarse. A veces nos ajustamos al presupuesto, cuando se cambia, cuando sube, cuando baja. Nos adaptamos al trabajo, cuando nos cambiamos de trabajo más lejos, hay que levantarse más temprano. Cuando llegan los hijos, nos ajustamos para ver quién lo cuida esta noche, quién mañana, de los esposos me refiero. Nos ajustamos, ¿verdad? Aún cuando llegan las visitas decimos hay que echarle más agua a los frijoles. Nos ajustamos a todo porque es parte de la vida. Ajustarse y aprender a ajustarse. Y este mensaje o esta serie obedece al énfasis de este año, ¿verdad? Recuérdenme cuál es la frase de este año: marcando diferencia. Ya expliqué eso enero y febrero. No lo voy a repetir. Nos basamos en Mateo 5. Ustedes son sal y luz, haciendo un claro señalamiento de lo que podemos y debemos hacer como personas, como agentes del reino de los cielos, como hijos de Dios, como cristianos, como lo quieras ver. Entonces, ajustarse es una de las cosas que nos ayuda a esta idea de marcar diferencia. Es decir, que hay cosas en la vida que solo van a marcar diferencia en la medida que pongamos atención en aquellas cosas que necesitamos ajustar en nuestras vidas. A veces hay que ajustar, ¿qué les gusta? Horarios, ¿verdad? Para poder tener mejor salud. A veces hay que ajustar agenda para poder atender mejor las prioridades de la vida. Cuando alguien dice que no tiene tiempo, realmente necesita ajustar su agenda. Nadie puede decir que no hay tiempo. El día que decimos no tener tiempo es porque algo no está bien administrado. Hay algo que dejar. El otro día estaba un joven y me decía, pastor, es que casi no tengo tiempo. Y le dije, ¿tienes novia? Sí. ¿Te vas a casar con ella? No. Le dije, pues ya déjala. Porque te está quitando tiempo la novia y ni te vas a casar con ella. Ay, es que la quiero mucho. Le digo, pues te regalo un perrito también. Vas a tener a alguien a quien querer, no tienes que casar con él tampoco. Abrázalo, bésalo, cuídalo. Y yo le decía muy en broma, pero en serio también, hijo, es que crees que no tienes tiempo, pero hay una relación
que te está tomando tiempo, que ni siquiera tienes la idea de casarte. ¿Para qué? Estar ahí, yo sé que suena medio crudo, pero es la verdad, ¿no es cierto? Es más o menos como la ropa que tienes en tu closet que lleva años que no usas. Y cada vez que la sacas dices, ahora que baje de peso, me la voy a poner. Y ya pasaron los años y los meses y sigue ahí y te sigue quitando espacio. Y cada vez la tienes que lavar para que no huela guardado, te gasta detergente, te gasta luz, te gasta espacio. Y si no la lavas, ya cada vez huele a más guardado, ¿no? Entonces, en la vida tenemos que ajustarnos. La Biblia nos habla de eso. La Biblia nos habla de la necesidad de ajustarnos. Yo quiero hablarles en esta serie, este primer tema que le he titulado Se necesita. Se necesita. Y quiero tomar unas dos pasajes, dos porciones de la Biblia para que podamos nosotros leer y justamente considerar la necesidad de ajustarnos. Ahora, déjeme solo decir algo acerca de esta palabra necesidad o del sustantivo. Y es que necesidad se define como aquello, o necesario, como aquello que sí o sí se requiere para que algo pase o algo ocurra. No va a pasar si no ocurre eso. No va a pasar si no pasa eso. Hay cosas en la vida que todos sabemos que así es. Por ejemplo, oxígeno en el aire. Sí o sí lo necesitamos, si no, ¿qué pasa? Nos morimos. Nadie aquí puede decir, en nombre sea de Dios, no voy a respirar. No, nos vamos a morir porque necesitamos respirar. Nadie aquí puede decir, pastor, siento un llamado a ayunar de por vida. No, te vas a morir. O nos vamos a morir porque necesitamos alimentos. Entonces, aquello que es necesario, debemos nosotros reconocer que no puede faltar o no puede ausentarse de la vida. Sobre todo cuando tenemos ideas un tanto a veces, no digo que negativas, sino un poco hasta absurdas, sin querer, porque nos acuñamos frases como esta, ¿verdad? Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Esa declaración es una contradicción, porque la definición de necesario es aquello que es indispensable para que ocurra algo. Entonces, cuando algo es necesario, es necesario. Hay cosas que no, como la novia de este muchacho, no es necesaria. Puede terminar y va a vivir, no le va a pasar nada, ¿verdad? O que ya se fue Juancho, tranquilo, hermana, no pasa nada, vas a vivir, te va a doler, pero vas a seguir adelante. Hay cosas que podemos dejar en la vida, pero hay otras que no. La historia que quiero leerles nos deja ver el énfasis que necesitamos poner de aquellas cosas que son necesarias y que no debemos. No sé si a veces les ha pasado que no sé, alguien se siente mal y le dicen, oye, pero atiéndete. Y que dice, no tengo nada. No, es que te estás sintiendo mal, atiéndete. Y a veces como cristianos decimos, no, en el nombre del Señor todo está bien. Sí, pero atiéndete, por favor. Revisa qué es lo que tienes. Como aquel hombre que ya les platiqué, que me decía que tenía un espíritu opositor cuando quería orar. Pastor, siempre que voy a orar me duele esta parte de la cara. Y yo digo que es un espíritu opositor, que no, es un espíritu que no quiere que ore. Y por alguna razón yo le dije, hermano, ¿has ido al dentista últimamente? Porque no sé si ustedes sepan, pero cuando alguien tiene un problema de bruxismo, hablar empieza a generar dolor porque los nervios empiezan a lastimar. Bruxismo cuando la quijada no está donde debe de estar. Entonces, cuando hablas, tus músculos lastiman tus nervios y cuando quieres orar y hablas, pues te duele la cara. Y no es de que estés tan guapo, sino que los nervios están pasando por ahí. Y este hermano me decía, ore por mí. Yo le dije, sí, oro por ti, pero ve al dentista. Entonces le detectaron bruxismo, pero además una santa muelota así picada
que cuando él hablaba le generaba dolor. Y sí o sí necesitaba ir al médico para que le extrajeran eso, ¿no es cierto? Entonces necesitamos entender eso. Dígale a alguien, por favor, los ajustes son necesarios en la vida. Dígaselo. Los ajustes son necesarios en la vida. Bien, vamos a leer dos pasajes. Primero de Crónicas 15, versículo 1 y 2. Se los leo. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó, dijo lo siguiente: nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Este pasaje nos deja ver lo que David tuvo que ajustar, porque si tú lees el capítulo 6 de 2 de Samuel, versículo 6, o también en Crónicas lo puedes encontrar, David quiso antes de esta ocasión traer el arca. Hay toda una consideración del arca, pero no voy a hablar de eso ahora. Si solo es suficiente decirles que el arca era muy importante para Israel desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de fe, desde el punto de vista de unidad. David sabía que traer el arca iba a unir a todas las tribus, porque para todas era importante el arca. Bueno, entonces David ya lo había querido traer, pero si ustedes recuerdan, en ese pasaje de Samuel 6, segunda de Samuel 6, versículo 6, dice que la primera vez que la trajo, no la trajo con los sacerdotes, sino que trajo el último modelo de la carreta jalada por bueyes, y así era como lo hacían los otros pueblos, los filisteos entre ellos. Entonces David hace su propio carro, sube el arca, y dice la historia que en ese evento un hombre de sus valientes, no fue cualquier gente, era alguien muy preciado para David. Y David, en esa experiencia, ve morir a Usa, uno de sus valientes, porque él quiso sostener el arca. Y él es quebrantado, toda la gente se queda, ¿cómo que pasa esto? ¿Por qué Dios permitió que murió Usa por querer sostener el arca? Era tan sagrado el contexto que ellos asumen que Usa muere por causa de eso. Bueno, el asunto es que David se da cuenta que no era así. Para estas alturas, en el capítulo que acabamos de leer, ya David reconoció y hace un ajuste. Voy a traer el arca, pero no va a ser como lo hice antes. No fue Usa, no fui yo, fue la manera en la que lo estábamos haciendo. Y David dice aquí, es que son los sacerdotes los que deben traer el arca. Y David nos enseña en este escenario que él hace un ajuste en la vida. ¿Para qué lo hizo? Para que no volviera a haber muerte o no pasara algo indebido o algo lamentable, para poder finalmente traer el arca y con ello unir a todo Israel y poder establecer cosas que se habían perdido en la falta de unidad, ¿verdad?, que había en Israel cuando David ya sube a ser rey. Este pasaje nos habla de cómo David se da cuenta que no era cuestión de orar, no era cuestión de ayunar, no era cuestión de esperar, era cuestión de hacer un ajuste que era necesario para poder hacer todo lo que ya acabo de decir. David nos enseña eso. Él se da cuenta que era necesario, que no podía hacerlo de otra manera. Bueno, y si agarro a Dios distraído, y si lo mando traer por estafeta, y si traemos a los de Mercado Libre y que traigan el arca, total, si se mueren, pues que se mueran ellos, pero que no se muera mi ejército. No, David no hace eso. David dice, ya sé, no es así, es con los sacerdotes. Esto nos enseña claramente cómo David ve que había que hacer un ajuste y no lo iba a dejar a la oración, no lo iba a dejar al ayuno, no lo iba a dejar a la espera en Dios, sino que él tenía que hacer ajustes. Ahora, ya que estamos viendo eso, quiero llevarlos a otra porción de aquí de la Biblia, en Crónicas, para mirar para qué fue necesario el ajuste, para qué era necesario hacer ese ajuste.
Entonces vamos a leer, ahora les pido que vayamos a Samuel. Leímos Crónicas 15, 1 y 2, ahora vamos a Primera de Samuel 17, versículos, voy a leerles los siguientes, 16, 17, 32 y luego del 46 al 51. Se los leo. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Es decir, David iba en un contexto de mensajero, no iba en un escenario de guerrero, ¿verdad? De parte del ejército. Él iba a dejar un mandado, iba de mandadero, pues. No se preocupe, un día Isaí le dijo que llevara a sus hermanos. Versículo 32, me voy a saldar hasta el 32. Ya está David con Saúl y le dice: no se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl: yo iré a pelear contra él. Nos saltamos al 46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, le está diciendo a Goliat. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, ¿qué hicieron? Se dieron vuelta y huyeron. Conocemos esta escena, seguramente lo has leído, lo has escuchado. Fíjense qué interesante es. David va en un escenario o en un contexto de mensajero, pero cuando llega al escenario, él hace un ajuste de mensaje. ¿Has visto cuando alguien, no sé, el otro día estaba viendo un video y suele pasar eso, hoy en día suele pasar eso, que alguien está viendo que están asaltando a alguien y hacemos como que no vemos nada? Porque yo no voy en calidad de policía, ni de la CIA, ni del FBI, ni me van a pagar por enfrentar a nadie. Entonces normalmente la gente lo que hace es no veo. David podría haber hecho eso, haber dicho: a mí me mandaron a dejar las tortas, ¿verdad? A mí me mandaron a traer los alimentos, no me mandaron a meterme en los problemas que están pasando en Israel. Pero cuando él va como mensajero, lo primero que ajusta es su perspectiva. Y él escucha lo que está pasando y ahora hace un ajuste y ya no es mensajero. Ahora pone en su corazón un espíritu o un celo por lo que está pasando. Y se pasa al terreno de los guerreros, porque se interesa. Pero luego se ajusta y quiere estar en la línea de batalla y le dice a Saúl: yo iré a pelear con él. Y hace un segundo ajuste. Y luego declara un tercer ajuste: Dios peleará con nosotros, porque no es con fuerza, no es con espada, sino que el Señor estará con nosotros. Y David hace un tercer ajuste: no es con mi habilidad, no es como yo lo hago, no es por mi experiencia, es porque Dios está con nosotros. Y David se ajusta a la fe, a su fe. Y finalmente llega el momento en lo que dice la historia, que lo enfrenta, viene la onda, se incrusta en la frente y todo lo que acabamos de leer. Ok, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? ¿Para qué fue necesario el ajuste en la vida de David? Déjenme darles 4 cosas. Lo primero, dice la narrativa, que llevaba ¿cuántos días Goliat retando a Israel? 40 días. Iba a tomar agua y a seguir hablando aquí.
Es que dije, porque ya no soy igual, porque me puse, perdónenme. Entonces él está viendo que llegan y están 40 días parados. Esos 40 días, lo he dicho varias veces y lo digo hoy, pueden no representar 40 días, sino la declaración de bastante tiempo. No sabemos bien cuál de las dos interpretaciones es la correcta, pero 40 días es mucho o más tiempo es mucho. Lo que está diciendo es, hay una situación que no se está resolviendo. Hay algo que está pasando pero que no se resuelve. Hay algo que está ocurriendo pero que no se resuelve. Les voy a dar un ejemplo personal. Hace años tenía yo problemas con gastritis, hace unos 10 años atrás. Y era estar tomando medicamentos para la gastritis todo el tiempo. Hasta que finalmente el doctor dice, quiero hacerte una endoscopía para ver por qué no se te quita. Y fuimos al estudio y había un gastroenterólogo que me iba a hacer la endoscopía. Entonces yo estaba consciente, nada más me pusieron anestesia local, ¿verdad? No sé si les han hecho, pero a mí me la hicieron por la nariz. Entonces me metieron la cosa esa por la nariz y todavía me decía, aguante, yo te la voy a meter a ver si aguantas. Total que la metieron y yo estaba viendo la toma y estaba bien, estaba un poco irritado el estómago, pero fíjense lo que me dijo el doctor. Me dijo, esta gastritis es nerviosa. Así me dijo. Y me dijo, ¿a qué se dedica? Le dije, pues soy pastor. No sé qué saben los médicos de los pastores, pero muchos médicos dicen, con razón. Y me dijo, debe de estar más tranquilo. Le sugiero que deje de tomar medicamento y que llegue a su casa, se acueste en su cama, comience a respirar, ¿verdad? Respire varias veces, háblele a su cuerpo y dígale, cuerpecito chulo, bonito, hermoso. Tienes que estar bien, tranquilo. No sé si me vayan a creer, pero lo empecé a hacer. Llegaba a mi casa, me acostaba y me di cuenta primero que yo no hacía eso. Que yo no tenía tiempos para estar quieto conmigo mismo, respirar y decir qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Lo copié, ¿verdad? Eso es de alguien más. Y se me quitó la gastritis. No tenía que tomar medicamento. No era ni siquiera el medicamento el que me iba a ayudar. Era un ajuste que yo tenía que hacer. Y me dijo el médico, tienes que bajarle. Otro día fui al médico y me buscaba los reflejos por todos lados, en las muñecas, en los codos, en las rodillas, en el antebrazo. Y donde le pegaba el doctor, me decía, Ludwig, tienes todo tu sistema nervioso alterado, no tienes reflejos. Necesitas relajarte. Y yo le dije, ¿sabes cuál es mi problema? Que como creyente y como pastor, yo digo que estoy bien, pero mi cuerpo tiene demasiado estrés. Entonces él me dijo cosas como, necesitas descansar más de un día a la semana, necesitas tomar vitaminas, necesitas relajarte, porque tu sistema nervioso está comprometido, necesitas relajarte. Bueno, tan así, queridos, que en aquel tiempo, en aquellos años, los líderes se preocuparon y me ofrendaron unas vacaciones, ¿te acuerdas? Y nos fuimos de vacaciones. Dijeron, pastor, váyanse a descansar, ¿verdad? Hace mucho que me invitaron a unas vacaciones, hace mucho. No es cierto. Se preocuparon. Tuve que dejar de dar consejerías y solo predicaba, pero dejé de dar consejerías por 4 meses, porque estaba yo tan estresado que necesitaba hacer un ajuste para resolver algo que yo tenía que resolver. ¿Me explico? Entonces David ve un escenario donde hay algo atorado que no se resuelve, y David no llega y dice, rey, estaré orando por ustedes, que el Señor los cubra, que la mano del Altísimo sea. No. Él llega y le dice, yo que venía de mensajero, me ofrezco como guerrero para salir a pelear. Me ofrezco como guerrero, pero ahora me ajusto a mi fe. No es mi habilidad, es Dios conmigo el que me va a dar la victoria. Entonces él hace ajustes, y ¿qué es lo que pasa?
se avanzó en el propósito de Dios. Dios no quería ese estancamiento en Israel. Dios quería darle la victoria a Israel, pero estaban estancados. Entonces lo que hace David es llegar a hacer un ajuste para avanzar. Primer punto, ¿para qué necesitamos o necesito o necesitas ajustes en la vida? Para avanzar en los propósitos de Dios en tu vida. Dígale a alguien, necesitas hacer ajustes, dígaselo. Necesitas hacer ajustes para avanzar, dígalo, para avanzar. Voy a poner un ejemplo, para ser muy práctico. Hace años hablaba con una pareja y me decía, pastor, peleamos mucho. Mi esposa y yo, de esas cosas raras que llegan a pasar, ¿no? Entonces tratamos de ayudarles para que ya no pelearan, aconsejándoles, haciéndola de referee por un rato. El asunto es que dejaron de pelear. Ahora no peleaban, pero tampoco ahora hablaban entre ellos. Entonces la esposa me decía, pastor, pues ya no peleamos, pero él no es romántico. Entonces le dije, hijo, es que ya no peleas, pero tampoco eres romántico. No, pastor, es que antes lo que hablábamos era para pelear, ahorita ya no tenemos de qué hablar. Ya no peleamos. Entonces hablé con él, tienes que aprender a ser romántico, ¿no? Total que él empezó a ser romántico. Entonces la esposa decía, no, pastor, pues ya empezó a ser medio romántico, ¿verdad? Me trajo una tarjeta de la América y me dijo, te quiero mucho. Ya por lo menos empezó a ser romántico. Mi amor, compré unos boletos para ir al partido de la América, por lo menos empezó a ser romántico. Pero después yo le empecé a decir, oye, ya no peleas, eres romántico, pero cada cuando le haces un regalo a tu esposa. No el gasto, regalo, un regalo. Y es ahí donde, queridos o queridas, a veces nos agarran en curva, ¿no? No, pues no tiene mucho que le di un regalo. Creo que cuando se graduó le di un regalo. O cuando nació nuestro hijo le llevé un oso grandote. Y el asunto es que a veces queremos avanzar, pero no queremos ajustar. Y David vino a ajustar para enseñarnos que solo ajustando podemos avanzar en algo en la vida. Tenemos que ajustar. Por ejemplo, ahora que vamos a tener una invitación que ya les hicieron para el próximo 13 de marzo, dentro de este miércoles al siguiente, esas reuniones van a ser cada 2 meses, no son ni cada mes. ¿Y por qué estamos haciendo el ajuste? Porque hay que marcar diferencia. ¿Marcar diferencia en qué? En que como iglesia le demos tiempo a la oración y que lo hagamos juntos. Entonces algunos pueden decir, pastor, pero es que el trabajo, esto, y yo lo entiendo, pero todo eso, si lo ponemos en manos de Dios, podemos hacer lo posible y estar juntos aquí el 13 de marzo, ¿verdad? Algunos no podrán, pero quienes puedan, vénganse y vamos a avanzar en algo que nos hace falta y que nos hace bien: orar unos por otros. ¿Cuántos creen que nos hace bien orar unos por otros? Ok, entonces avanzar está ligado a hacer ajustes. Segundo ejemplo, segunda consideración, lo que Samuel 6:6, que le cité, no lo leímos, cuando muere Usa, y ahora en este pasaje David dice, el arca la traen los sacerdotes. David nos enseña que hizo un ajuste para que se evitaran consecuencias negativas. Recuerdo una vez estar platicando con una pareja, otra vez le pongo ejemplos de pareja, y de esas cosas que no se pueden ocultar, que te das cuenta que por abajo de la mesa se están dando. ¿Te ha tocado ver a alguien así? Que de repente estás hablando y brinca el esposo y luego de repente sí se le sale decir, ¿qué? Y por abajo se están tundiendo, pellizcando, pateando, lo que sea. Y ese día la esposa me dijo, es que no me gusta que me diga así. No me acuerdo cómo le estaba diciendo. Y él todavía le dice, ay, qué sentida eres. ¿Verdad, pastor, que debe de ser más madura? No se lo digo en mala onda, pastor. Y mire cómo se pone delante de mí.
Entonces yo después hablé con él a solas y le dije, oye, es que es muy sencillo, a tu esposa no le gusta. Si no le gusta, no lo hagas. Y le dije, evítate problemas. ¿No estás viendo cómo se? Le dije, si se puso así delante de mí, no me imagino cómo se pone a solas. ¿Me estoy explicando? Más o menos como que no recogemos nuestra ropa y sabemos que va a haber problemas. O los jóvenes, sabes que no haces lo que te piden y vas a tener un problema. Bueno, lo que estaba diciendo David es, ya me di cuenta que necesito ajustar para evitar una consecuencia negativa. Necesitamos, número 2, entender que los ajustes son necesarios, porque, queridos, hay cosas en la vida, un buen número de cosas. Les voy a decir esto: las pruebas que tenemos en la vida son pocas. La Biblia dice que muchas son las aflicciones, no las pruebas. Muchas son las aflicciones del justo, pero a lo que muchas veces le llamamos pruebas son consecuencias. Y las consecuencias vinieron porque no ajustamos a tiempo. ¿Me explico? Hoy estás comiendo mucho azúcar. No, hombre, sea de Dios, no me pasa nada. Y al rato, ¿qué cree, pastor? Que salí elevado el azúcar. Pues es que como un muchacho un día llegó, pastor, se agarraba así la cabeza. Ay, pastor, es que estamos esperando un hijo, me dice. Y yo no entendía, yo le digo, ¿y esa cara? No, pues es que todavía no pensábamos tener hijos, apenas tenemos 6 meses de casados. Y entonces yo le digo, oye, ¿y se estaban cuidando? No. Le dije, ¿cómo? No, es que habíamos orado y le habíamos dicho a Dios, Señor, ahorita no. ¿Verdad que da risa? Y uno dice, es que no es más que una consecuencia natural. Entonces David lo que estaba diciendo es, yo hago ajustes para evitar lo evitable. Hay cosas de las que no nos vamos a librar, pero hay otras de las que podemos librarnos. Y David lo que estaba diciendo, yo ajusto mi vida para poder evitar ciertas cosas, para poder evitar malas situaciones, para poder evitar malas temporadas. Así que entonces, ¿para qué es necesario el ajuste? Para evitar consecuencias. Ahora, termino. Versículo 32. Yo iré a pelear con él. ¿Para qué es necesario ajustar, queridos? Voy a cerrar con esto. Para ponernos a la altura de la situación. Queridos, hay cosas en la vida que estamos esperando de una manera, pero no ocurren hasta que no ajustamos para ponernos a la altura de esa manera. Por ejemplo, puede haber alguien que le diga, Señor, dame la gerencia de mi empresa, pero se comporta como cualquier trabajador, no se comporta como gerente, no se interesa, no se involucra, no llega temprano, no falta, no pide aumentos, sino que ofrece y ofrece y ofrece. Entonces se comportaría como un gerente. Entonces es ponerse a la altura. Estoy haciendo ajustes para poder llegar a tener una gerencia o poder llegar a tener un negocio, lo que sea. Por eso la Biblia dice, por cuanto has sido fiel, ¿en dónde? En lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Sabes qué significa eso? Lo que significa es, tú en lo poco eres fiel como si tuvieras mucho. Estás listo para tener mucho. Es decir, en lo poco no te comportas como si tuvieras poco, sino que en lo poco te comportas como si tuvieras más, como si fueras más responsable, como si de ti dependiera la empresa. Entonces tú te entregas y entonces el Señor en la Biblia dice, aunque el contexto es otro, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En México tenemos frases como, hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Y aunque no lo creamos, eso se acuña en la gente. Pero cuando nosotros hacemos ajustes, son porque son necesarios para estar a la altura. Ahora, ¿qué pasó cuando David se puso a la altura de Goliat? ¿Sí sabe por qué se puso a la altura? ¿Quién era Goliat? Un gigante. ¿Qué pasó con Israel? No se veían como gigantes, se veían inferiores a él. Pero llega David como mensajero y hace todos los ajustes y él se pone en la altura de un gigante. Porque en la Biblia hay 2 tipos de gigantes: los gigantes de estatura
y los gigantes de espíritu. Y los gigantes de espíritu en la Biblia son conocidos como guerreros, como personas que hacen temblar a los demás, como personas que cambian escenarios, personas que dominan, aunque no sean de gran estatura. Bueno, David lo que hizo es, en este escenario hace falta otro gigante, y David, aunque era un jovencito, tenía un espíritu gigante. Se para ahí, se ajusta a la altura, ¿y cuál fue el resultado? Una victoria que Dios tenía para ellos. Queridos, hay muchas más victorias en tu vida que derrotas. Hay muchos más triunfos que Dios tiene para ti que momentos difíciles. Hay muchas más logros que Dios tiene para ti que fracasos. Lo único que hay que saber y cuidar es que para caminar en esa senda hacia la victoria será necesario tener y hacer ajustes en nuestra vida, porque ya Dios tiene ahí adelante la victoria. Lo que quiere es que nos pongamos a la altura de esa victoria en nuestras vidas. ¿Me explico? Así que, queridos, hoy quiero dejar en tu corazón esto. Los ajustes en la vida, hay unos que son naturales, pero hay otros que te están esperando que tú hagas. Que tú hagas. Yo te animo esta semana, hoy en la tarde, siéntate, por favor, no lo dejes, y escribe qué cosas creo que debería de ajustar. Y segundo, pídele a Dios: Señor, muéstrame si hay algo que necesito ajustar en la vida, por lo que tú quieres hacer, porque es necesario para avanzar en tu propósito, porque es necesario para evitar, o porque es necesario para estar a la altura de lo que tú quieres hacer, Señor. Y que finalmente el Señor nos siga entregando victorias. ¿A cuánto les gusta vencer y tener victorias? A todos nos gusta. ¿Sabe qué significa vencer? Significa no terminar vencido por el enemigo. Puede ser el desánimo, el descrédito, puede ser la pereza, puede ser el conformismo, puede ser lo que sea. Y Dios lo que quiere es que no seamos vencidos, sino que en Él seamos más que vencedores. ¿Alguien lo cree? Dígale a alguien: en Cristo tú eres más que vencedor, querido. Dígaselo con fe, con ánimo. Vamos a orar. ¿Les parece bien? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Ajustes. Voy a seguir hablando de este tema la siguiente semana. La siguiente semana voy a hablar de cómo adaptarnos para los ajustes, qué asumir para los ajustes. Así que no faltes. Va a ser un tema útil para nuestras vidas. Confío en Dios, hemos orado por eso. Pero hoy quiero invitarte a que me ayudes, ¿verdad? A orar por alguien, derecha, izquierda, quien tú quieras. ¿Qué vamos a orar? Desde luego el tema. Señor, háblale, pon en su corazón, descúbrele el corazón, para que él o ella pueda saber en qué cosas es necesario ajustar. Dale tu gracia para hacerlo, Señor, para que esto lo lleve a lo que hoy vimos: a avanzar, a evitar y a estar a la altura de lo que Dios quiere entregarle. Queridos, Dios quiere hacer muchas más cosas contigo y conmigo todavía. Él no quiere solamente que vivamos para la vida de cada día. Él quiere que seamos verdaderamente sal y luz en esta tierra, y eso requiere estar a la altura de lo que Dios dice de nosotros. Así que hacer ajustes siempre va a ser necesario. Hay algunos de nosotros que necesitamos ajustar nuestra fe, como David. Esta batalla no es de fuerza, esta batalla es de fe, y el Señor me la va a entregar. Y el Señor te va a llevar a ejercicios de fe. No necesitas estar en problemas para usar tu fe, sino en la vida cotidiana. Algunos de ustedes están pasando situaciones en donde, híjole, Señor, no hay. Y hoy el Señor te está hablando: ajusta tu fe. No hay en ti, pero yo tengo todo suplido para tu vida. Tienes que abrazar y caminar en esa fe, y que Dios te guíe a los ajustes que tienes que hacer en tu vida. Ayúdame a orar por esa persona que está cerca de ti, por favor. Ora por él. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Venimos a escuchar, pero también a dar. Con la oración damos una palabra de bendición, una palabra de ánimo.
Bendícelo. Tómate un par de minutos. Que Dios hable, nos deje ver en qué es necesario ajustar prioridades, roles, tiempos, agendas, funciones, perspectivas, modelos de pensamiento. Señor, por favor, despierta con tu espíritu, como lo hiciste con David, como lo hiciste con Éfeso ahí en Apocalipsis, y los guiaste a un ajuste. Oro, Señor, para que aprendamos a ver los ajustes como parte de la vida, pero también aprendamos a trabajar con ajustes muy intencionales. Que aprendamos a leer nuestro momento, nuestro entorno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia. Aún como iglesia, ayúdanos a hacer ajustes, a abrazar los ajustes, a unirnos en los ajustes que sean necesarios tener y hacer, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por eso y te damos gracias. ¿Cantamos juntos esta canción?